Nuestro Dios Jehová. Él es el Dios de la retribución, que según las obras de cada uno, paga a cada uno. Si alguien persevera en hacer el bien, hace todo lo posible por andar en el camino de Dios, andar en el del Señor Cristo, el camino de la crucifixión, viviendo en obediencia a la voluntad del Señor, entonces, esta persona es bienaventurada, porque la Biblia dice, de aquí en adelante, bienaventurados aquellos que en el Señor mueren. Entonces, esta persona es bienaventurada. Pero si alguien hace el mal obstinadamente, cuando llegue el momento, será juzgado según el mal que ha hecho, juzgado, y finalmente arrojado al lago de fuego y azufre. Porque en el Apocalipsis, al final, se descubre que hay dos libros. Dos libros. Uno de ellos registra los diversos pecados cometidos por los hombres. El otro libro es el que registra el libro de la vida de los hombres. Son dos libros. Uno es el libro de la vida, y el otro relata, registra las obras de los incrédulos, para que reciban su retribución. Los incrédulos se refiere a los muertos. Los incrédulos son los muertos. Entonces, los incrédulos son como Adán. ¿No es así? Los incrédulos, Dios dijo, si comes del fruto de este árbol, ciertamente morirás ese día. Entonces Eva fue engañada por la serpiente, que dijo, no moriréis. Así que Eva creyó al diablo. Pero dejó de creer en Dios. No creyó en Dios, y Adán tampoco creyó en Dios. Así que comieron, y se convirtieron en muertos. Convertirse en muertos significa que en su interior ya no está el Espíritu de Dios, ya no son hijos de Dios en su interior, sino que se convirtieron en hijos del diablo, convirtiéndose en incrédulos. Entonces, en el Apocalipsis, al final, se descubre que hay un libro que registra los pecados cometidos por los incrédulos. Registra que todos los muertos, según lo que está en este libro, serán juzgados según sus obras. Aquí, los muertos, no se refiere a las personas que han fallecido, sino a los incrédulos, aquellos que no tienen vida eterna. Los que no creen en Jesús, los que no tienen vida eterna, todos los pecados que han cometido, están registrados en ese libro. Abierto. Un ángel ya ha registrado los asuntos de cada persona. Abierto. Y entonces, según las obras de cada uno, se retribuye a cada uno. Este es Dios, el Dios de la retribución. De hecho, nosotros cada día, todo lo que se hace, el Padre Celestial lo sabe todo. Tiene su correspondencia. Poderosos ángeles registran los asuntos de cada persona, ya sean buenos o malos. Todos son registrados. Las cosas que ellos mismos hicieron. Y al final, los incrédulos, las personas que hacen el mal, serán todos expuestos, todos los pecados que cometieron, y todo tipo de cosas que hicieron. ¿Cómo se sabrá? ¿Cómo es que hay registros escritos en los rollos? Resulta que hay ángeles registrando los asuntos de cada persona. A los que hacen justicia, entonces los ángeles les registran las cosas justas. A los que hacen el mal, les registran las cosas malas. Nadie puede escapar de Dios. Así que al final, se pagará a cada uno según sus obras, retribuyendo a cada individuo. Vemos que el Padre Celestial organizó una gran obra maestra, una gran obra de teatro. Esta gran obra es lo que Dios, antes de recrear a la humanidad, ya había predeterminado. Una gran obra maestra. Esta obra, ¿por qué razón se va a desarrollar? Está el nuevo pacto, los hermanos Geber de Israel, y los descendientes de los hermanos Geber, para poder vencer finalmente al diablo, aplastar a los ángeles caídos, aplastar a la descendencia del diablo, es decir, los descendientes de Adán. Estas cosas, ¿por qué razón se desarrollaron? En la superficie, parece decir que, debido a Adán y Eva en el jardín del Edén, rebelándose contra Dios, se desarrolló. Pero no es así. Antes de que Adán y Eva se rebelaran contra Dios, antes de que Dios creara a la humanidad, creara a los animales, creara todas las cosas del universo, cuando solo existía el universo, fuera del universo, en el reino de Dios había millones y millones de ángeles. Antes de que solo hubiera vidas espirituales, antes de que solo hubiera cuerpos espirituales, de ese tipo, de vida física, todas las cosas del universo, este actual universo y todas sus cosas, aún no existían. Antes de eso, ya había ocurrido un evento. Este evento fue los ángeles rebeldes. Un tercio de los ángeles ya se había rebelado. Después de eso, Dios creó a Adán y Eva. Los hermanos y hermanas dicen, así es como fue, porque antes de Adán y Eva, Satanás el diablo. No es que, debido a que Adán y Eva fueran creados, se rebelara contra Dios. No fue así.
Satanás el diablo ya se había rebelado contra Dios. Porque en la Biblia está escrito así: de todos los animales creados por Jehová, la serpiente era la más astuta. Así está escrito en el Génesis. Justo en Jehová, de entre los animales creados, la serpiente era el más astuto, más que los otros animales, y más astuto que todas las bestias del campo. La serpiente es el diablo Satanás. Entonces, el diablo Satanás fue creado por Jehová. Aquí dice que de entre lo que Jehová había creado, todos los animales, la serpiente era el más astuto. Entonces la serpiente es el diablo Satanás, solo que se usa la serpiente para prefigurar al diablo Satanás. En realidad es el diablo Satanás. Pero Dios, deliberadamente el asunto del diablo Satanás, lo ocultó, diciendo que era una serpiente. Efectivamente, después, en nuestros sueños, también somos mordidos por serpientes. Por ejemplo, la hermana Zhao soñó que era mordida por una serpiente. El hermano Heber también en sueños fue mordido por una serpiente. Por supuesto, la hermana Pila, también en sueños, vio al hermano Heber ser mordido por una serpiente. Entonces, vemos que, resulta que, son enemigos mutuos de esta manera. Entonces, el Padre creó a la humanidad. ¿Por qué? Porque en el cielo hubo ángeles caídos que se rebelaron. Hubo ángeles rebeldes contra Dios, que aparecieron. El que lideró la rebelión contra Dios fue uno con gran poder y autoridad. Uno muy grande. Este era uno de los querubines. Este era llamado el querubín protector del arca. Es decir, Dios lo estableció como uno sumamente noble, un ángel querubín. La posición de este ángel querubín era sumamente elevada, haciendo que todos los ángeles probablemente se sometieran a él. La mayoría de los ángeles obedecían sus órdenes. Entonces, debido a su elevada posición, después, le nació un corazón orgulloso. Le nació un corazón orgulloso, queriendo igualarse a Dios, ser igual a Dios, e incluso arrebatar el trono de Dios. Finalmente, él, este ángel caído, junto con un tercio de los ángeles, se rebeló contra Dios. Entonces, ellos en el cielo establecieron un reino. El Padre Celestial lo llamó la Gran Babilonia. Este reino, establecieron un gobierno central independiente, estableciendo en el cielo otro ser espiritual, un mundo de seres espirituales, estableciendo otro reino. Este reino es la Gran Babilonia. Respecto a la Gran Babilonia, no se reveló hasta el Apocalipsis. Se dice que en el cielo hay muchísimos misterios que han estado ocultos todo el tiempo. Entonces, ya habiendo el diablo Satanás liderado la rebelión de un tercio de los ángeles, entonces, Dios comenzó a preparar una maravillosa gran obra teatral. En esta maravillosa gran obra, el Padre Celestial no usó a los ángeles justos del cielo para atacar a los ángeles caídos. No lo hizo. Por supuesto, los ángeles de la justicia seguirán luchando contra los ángeles caídos. Pero al final, el Padre Celestial ¿hace qué? ¿Hace que quien venza a los ángeles caídos? Al final es a través de Israel y los descendientes de Israel que, para finalmente aplastar a los ángeles caídos. Por supuesto, al final, el arcángel Miguel liderará a los ángeles celestiales para luchar contra Satanás, el diablo, y los ángeles de Satanás. Entonces, al final el arcángel Miguel vencerá, pero la destrucción final del diablo y de los ángeles del diablo, este asunto, Dios lo entregará a los hermanos Heber del nuevo pacto. Es decir, el Israel del nuevo pacto. Es a través del nuevo pacto, de Israel y los descendientes de Israel, para lograr esto. Entonces el Padre Celestial supo que los ángeles ya se habían rebelado contra Dios. Entonces, ¿qué debía hacer el Padre Celestial? El Padre Celestial hizo esto. Bien, crearé a la humanidad, creando al hombre a imagen de Dios. El Padre Celestial está representando una obra. Sabía el Padre Celestial que el diablo se rebelaría, que tentaría inmediatamente a Adán y Eva a pecar. El Padre Celestial ya lo sabía desde hace mucho. El Padre Celestial ya había predestinado esto. Creó a Satanás, el diablo, y este Satanás, el diablo, sin duda tentaría a Adán y Eva a pecar. Y cuando el Padre Celestial creó a Adán y Eva, el Padre Celestial los creó de esta manera. Los creó usando barro. Pero, ahora, a los hijos de Israel, del nuevo pacto, el Padre Celestial no los creó con barro, sino que los creó con su espíritu, una vida recién creada. Y además, hace que este tipo de vida ya no sea de personas carnales, sino que se convierta en una vida de cuerpo espiritual, creándolos aún más nobles. El Padre creó especialmente el plan de Adán y Eva, y les dijo su voluntad a Adán y Eva, diciendo: multiplicaos y fructificad, gobernad la tierra, gobernad las aves del cielo, los ganados y las bestias de la tierra, gobernad toda la tierra, y también gobernad el jardín del Edén. Así fue, y además les dio un mandamiento diciendo: no os rebeléis contra Dios, si os rebeláis contra Dios, moriréis. El diablo dijo: no moriréis si os rebeláis. Y así,
el diablo tentó a Eva a pecar. Por lo tanto, toda la humanidad se convirtió en descendencia del diablo. Desde ese momento, la humanidad se convirtió en descendencia del diablo. Pero el Padre Celestial ya se había preparado. Aunque toda la humanidad se convirtió en descendencia del diablo, los descendientes de Satanás, el diablo, eran muchísimos. Bien, Dios va a retribuir al diablo. A su debido tiempo, el Padre llamó a un hombre llamado Abraham. Entonces, profetizó que sus descendientes aplastarían la cabeza del diablo. Y también profetizó, y los descendientes de Abraham harán que todas las naciones sean bendecidas. El Génesis ya profetizó diciendo que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza del diablo, y también aplastará a la descendencia del diablo. Entonces, con el paso de la historia, desarrollándose continuamente, la humanidad se multiplicó más y más, cada vez más. Al llegar el fin del mundo, el Padre Celestial, su voluntad, la dio a conocer a los hijos que él llamó. Entonces, el hermano Heber, según lo que sabía, según lo que el Padre Celestial le daba, así lo entregaba, y se lo compartía a los hermanos y hermanas. Más adelante, nos dimos cuenta de que el Padre Celestial nos salva a través de la salvación. Nos salva, precisamente para obtener de entre la humanidad descendientes. Pero lo maravilloso es que, cuando el Señor Cristo abre los sellos, o cuando se tocan las trompetas, por lo general, un tercio, las cosas de un tercio, son muy frecuentes. Por ejemplo, hay 4 ángeles, que en el lapso de 1 hora, matan a un tercio de la humanidad. Luego, al tocar la trompeta, cuando se golpea la tierra, un tercio de la tierra es quemado por el fuego. Cuando se golpea el mar, un tercio del mar se convierte en sangre. Al golpear los ríos, también es un tercio. Al golpear el cielo, el sol, la luna y las estrellas, también se golpea un tercio. Siempre suele ser un tercio. Más adelante dice que, de la humanidad, un tercio es salvo, y 2 tercios son destruidos. Entonces, más adelante, nosotros, parece que, el Espíritu del Padre nos está impulsando a comprender que originalmente un tercio de los ángeles se rebeló. Por lo tanto, de entre la humanidad, salvará a un tercio de las personas, para compensar el número de ángeles rebeldes. Así es como un tercio es salvo, pero los que son salvos deben ser purificados por el fuego ardiente. El Padre Celestial parece estar diciendo, ya que un tercio de los ángeles se rebeló contra mí, y me abandonó, entonces, elegiré a un tercio de la humanidad, que nunca me abandonará. Así, a través de la prueba de la gran tribulación, a ese tercio de la humanidad se le llama descendientes del Israel espiritual. Los descendientes de Heber, en el horno de fuego, son probados en la gran tribulación, probados y purificados por completo. Bien, este tercio de personas es sin duda más honorable que el tercio de ángeles que se rebeló contra Dios. Ellos son absolutamente leales a Dios, porque, a través de la prueba de la muerte, demuestran su lealtad. Y así, un tercio de los ángeles. ¿Cuántos cientos de millones de ángeles hay? No podemos saberlo. Pero la humanidad, ¿y la humanidad de esta era? Un tercio de las personas se salva. Parece que en el futuro, el nuevo universo y la nueva tierra, las personas que ya han fallecido, sumadas también son un tercio. Así que el Padre desempeñó y preparó una gran obra maestra, para que nosotros nos preparemos bien, de acuerdo con lo que el Padre Celestial dio al papel de cada personaje, esforzándonos por desempeñar nuestro propio papel, y finalmente cumplir la voluntad de Dios. Dios dijo, hecho está. Hecho está, significa que, antes de que la humanidad fuera creada, los ángeles caídos se rebelaron contra Dios. Un tercio se rebeló contra Dios. Entonces, Dios no soportaba perder a tantos ángeles, y ya de entre la humanidad, lo ha compensado. De Heber y los descendientes de Heber, ya se ha compensado. Ya hay un tercio de la humanidad más hermoso. Y Heber es mi más amado, el que está en la palma de mi mano, mi hijo profundamente amado, el que se sienta en mi trono. Ya estoy satisfecho, ya he obtenido. Este tercio de la humanidad, que ha sido destruido, es mucho mejor que el destruido, aquel que se rebeló contra Dios, ese tercio de ángeles. Por eso Dios dijo, hecho está, y entonces, surgieron, el nuevo cielo, la nueva tierra, el nuevo universo, la nueva tierra. En el futuro comprenderemos más de los misterios del Padre Celestial. Que la gloria sea para el Padre Celestial y el Señor.